שבת שלום לכולם. ברוכים הבאים, חברים, חברות. אני איתכם בשוב עם השיעור שלנו של הפרשות בית השבוע צריה במצורע. אנחנו בקהילה הספרדית ביעקב שלנו בקרקס עם רבנו יעקב נחמר, שהקדוש ברוך הוא ימלט אותך בינה, חוכמה, הרבה בינה, הרבה דעת וגם רפואה שלמה וגם הכל הטוב לקהילה הזאת, ברוך השם. Pueden tomar asientos, bienvenidos todos los que nos escuchan. La parashá o las parashot de esta semana, como bien conocemos los que siguen la secuencia de nuestras clases, es Tazria, Metzorah, y bueno, estamos aquí en nuestra Cajal en Caracas, Beyacob, nuestra congregación Sefaradí Beyacob, con nuestro rabino Yaakov Nemer, que a Kadosh Baruj Hu le den sabiduría, comprensión, entendimiento y también refuah shelema, que pueda mejorar pronto y poder estar con nosotros. Con el permiso de usted, con el permiso del rabino, vamos a dar comienzo a esta reflexión, esta clase. Reflexión siempre hay que tomar en cuenta de todo lo que se habla acá, que aplica cada enseñanza para nuestras vidas hoy día. Porque sabemos que la Torah fue escrita en un momento diferente a hoy día, siglo XXI. Y hay cosas que quizás ustedes digan, esto no me sirve, esto sí me sirve. No, la Torah sirve todo. Lo que pasa es que hay que entenderla en su contexto y llevarla también a nuestro contexto del día de hoy, ¿verdad? A muchas cosas que a veces no entendemos y lo dejamos así porque no entendemos. Por eso es bueno ir profundo. El salmista David, ¿verdad? David Hamelech, el rey David, decía en el Salmo Teilim 1.1, él decía que en su palabra, en su Torah, meditaba de día y de noche. Es interesante que esa palabra meditar hace referencia cuando un animal rumiante come pasto. Ese animal rumiante dice que tiene 4 estómagos, ¿no? Dice que lo que hace es que ingiere, ¿verdad?, la comida, el pasto, lo vuelve a sacar, lo vuelve a llevar al segundo, lo vuelve a sacar, lo vuelve a llevar al tercero, lo vuelve a sacar hasta el cuarto y listo. Y es interesante cómo la interpretación de la Torah tiene 4 niveles, ¿se acuerdan? Pardés, hasta llegar al secreto. Y así es como el salmista David ve la Torah, no la ve algo simple, la ve en 4 fases hasta llegar al secreto. Por eso muchas veces agarramos la Biblia, leemos y decimos, oye, no entiendo mi papa, como dice, no entiendo nada. Y ya la dejamos así, bueno, pero cumplí en leerla. Solamente la llevaste al primer estómago. La idea es llevarlo al cuarto, pero para eso hay que crecer, para eso hay que dejar muchas cosas atrás para poder tener más conexión con el Creador y nos pueda dar luz de su Torah. Si no, no hay luz que valga. Aunque el moré, aunque el rabino sea un sabio, un jajam, ustedes si no se apartan de muchas cosas no van a poder llegar al cuarto estómago, por así decirlo, al secreto, a lo que Hashem quiere dar. ¿Por qué quiero decirle esto? En esta parashá hay una de las parashot más difíciles de toda la Torah. Esta es una de las parashot o una de las mitzvot más difíciles. ¿Por qué? Porque tiene que ver con impurezas. Las impurezas y muchas cosas es una mitzvah con muchos detalles. Eso, la mitzvah con más detalle de la Torah. Si hay una mitzvah que tiene muchos detalles, es la mitzvah de Tazria, así, de tzara, de lepra, de impureza, ¿no? De tajor, de tajará y de tumá. Significa pureza e impureza. Tumá, impureza, tajará, pureza. Hace rato atrás, cuando escuchamos, ¿verdad?, la bendición del Mashiach, Birkat Mashiach, ¿sabían que esta melodía es la melodía del himno de Israel? Si no lo sabían, pues esa es la melodía del himno de Israel. Y siempre, aunque nos conectamos con el rezo de lo que se está haciendo, nada como, bueno, no sé si a lo mejor no sabían qué era, pero yo me conecto mucho con el pueblo de Israel, con el Estado de Israel cuando oigo la melodía
de Hatikva, así se llama el himno de Israel, Esperanza, ¿no? Hatikva. Y ahora recordamos que la semana que viene se conmemora 75 años del Estado de Israel. 75 años. Y el día de la independencia se dice Yom Ha'atzmaut, el día de la independencia. Y aunque quizás para ustedes, digo yo, no estoy diciendo que no tenga mucha relevancia, porque usted diría, bueno, no está en la Torá, es verdad. Pero para el pueblo de Israel sí tiene mucha relevancia. Para los israelíes, aún para judíos también, porque aunque judíos no vivan en el Estado de Israel, son parte de ese pueblo también. Si ustedes creen la Torá en un pueblo, en una tierra prometida, también son parte de Eretz Israel. Entonces, muchos de los judíos, sin embargo, no creyentes en la Torá, no celebran Pesaj, así muy... Pero una cosa que sí celebran todos los judíos y tienen en común es el día de Yom Ha'atzmaut. Y lo ven como ese Pesaj, como esa salida, como esa libertad de tener una tierra que antes no tenían, antes de 1948. Yo veo la bandera de Israel y eso me lleva allá y me traslada, ¿no? Y es algo importante conocer que la tierra de Israel es un estado joven, es decir, joven, fundada joven. Bueno, el estado más joven del mundo es el Estado de Israel, con 75 años. Y es interesante cómo usted puede ver por qué el pueblo judío ha estado desde la primera diáspora. Diáspora significa dispersión, ¿verdad? Fuera de Israel. Aparte que había sido profetizado por los Nebim, por los profetas, una de las consecuencias, porque Am Israel fue distribuido por toda la tierra, fue por, eso se llama odio gratuito. El odio gratuito. ¿Sabes qué significa un odio gratuito? Entre hermanos. Es decir, odio gratuito es sin ninguna causa. No hay ninguna causa por qué entre hermanos nos debamos de odiar. Usted diría, bueno, sí hay causa, debe haber un porqué, sí, pero es gratuito porque somos familia, somos un pueblo. Y recordemos que desde el año 70, de hecho, la destrucción del templo fue también por sembrar odio dentro del mismo pueblo. ¿Y qué hay cuando un pueblo tiene odio en sí mismo? Dispersión, división. Por eso el Ejad, la unidad en el pueblo, mantiene firme la creencia, la tradición y todo. Y eso fue lo que pasó en Am Israel en 1948. Ya se preparó un pueblo, ya se había preparado gente, ¿saben de dónde? De Rusia, de Francia, de Inglaterra. Ya habían pedido ya a los ingleses que le apoyaran a poder conquistar la tierra prometida. ¿Y saben algo muy interesante? Que la tierra prometida en 1948, el Estado de Israel, no fue conquistado por judíos ortodoxos o por judíos no creyentes, fueron por todos. Ahí estaba el judío que no creía, el judío que sí creía, el conservador, el reformado, el ortodoxo, el que no cree nada, el que sí. Pero algo nos unía, un pueblo. ¿Sabían que antes de Am Israel recibir la Torá en Har Sinaí fue pueblo? No recibió la Torá y después fue un pueblo. Primero fue pueblo. Y eso nos habla mucho de hacer prejuicios. A veces nosotros somos muy prejuiciosos y criticamos al que no es religioso. Porque como yo tengo la verdad, aunque tú seas judío, vas para un lugar. ¿Quién dijo eso? Somos un pueblo. Antes que tuviéramos la Torá, en Har Sinai fuimos pueblo en Egipto. Y todos quienes salieron de Egipto fueron todos. No había allí, no, este tiene más kedusha que yo. No. Todos estaban en el mismo grado de impureza. Y fueron creciendo, algunos sí, otros no, porque después vemos el becerro de oro. ¿Por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver con la parashá? Que a veces la lepra hoy en día no tiene que ver con una llaga físicamente. A veces tiene que ver con la lengua, El Lashon Hara también habla de la desunión del pueblo de Israel, la desunión de los hermanos, la desunión de una fe. Lashon Hara. ¿Por qué? Por estar criticando, por estar diciendo que yo tengo más que duchar, no sé, cualquier cosa. Ya es Lashon Hara, es muy complicado. Si usted lee todo lo que es Lashon Hara, no terminaríamos hoy en una parashá muy larga, de hecho, 2 en una. Y eso fue lo que pasó en Am Israel, odio gratuito. Lashon Hara también, odio gratuito. Pero gracias, Baruch Hashem, que estaba en los planes de Hashem poder hacer un estado. Y fue porque se unieron. ¿Sabían que Herzl, que fue un húngaro judío, fue el promotor de construir un estado? No era religioso, ni mucho menos era un político. Y gracias
a él en el sentido humano, gracias a Hashem, pero gracias a él y a unos pocos más no religiosos, constituyeron el Estado de Israel. No nadie religioso. Entonces, hoy en día vemos que Israel, bueno, carece de una constitución y se está logrando muchas cosas, porque si tú te quieres casar en Israel, tiene que ser bajo la autoridad rabínica. Pero imagínense, si uno extranjero quiere casarse en Israel, no puede. Tiene que viajar a otro país, casarse y ya volver, y su certificación de boda, de matrimonio, se certifica, pero no puede ser dentro de Israel. Dentro de Israel solamente avalan rabinos. Y lo que se quiere hacer es tratar de también que se casen otras personas. No necesariamente. Por eso hay a veces, y de hecho hoy vemos que Israel está pasando lo que está pasando también por eso. La desunión que hay, aún en el ámbito político, hay mucha desunión. Y cuando hay desunión es porque hay lashon hara. Mientras no haya mientras uno no piense como el otro, no digo que haya diferencia, por supuesto, siempre digo que si yo digo blanco, tú tienes el derecho de decir negro, pero eso no puede crear odio gratuito. Eso no tiene nada que ver, respeto tu ideología, pero seguimos siendo hermanos. Y eso no es ecumenismo, en ninguna forma, ¿ok? Eso, ecumenismo tiene que ver con otro ámbito, con otra, es decir, es formar una alianza con otras religiones, y no quiere decir que haya esto hasta dentro del judaísmo, pero es otra cosa. Hablo de nosotros como una misma fe, nosotros como que tenemos un mismo Dios, todo en común. Que haya odio gratuito, no. Y eso produce tzara. ¿Qué es tzara? Lepra. La parashá del día de hoy me voy a enfocar en un solo tema. He titulado al mensaje de hoy, que tiene que ver, por supuesto, con el tema de la impureza, de la lepra. He titulado Lo que compromete a la vida. Lo que compromete a la vida. Hoy es un Shabbat de alto nivel. ¿Por qué? Porque también estamos en Rosh Chodesh Iyar, el mes de Iyar, un mes de mucha Kedushá también. Y bueno, este Shabbat también se le puede llamar Shabbat Mevarjim, Shabbat de bendiciones, de muchas bendiciones. Y vamos a ver que estas dos parashot habla de un solo tema, es decir, un solo tema general, habla de la antropología del hombre. ¿Qué significa antropología? Antropología significa como el estudio del ser humano, del hombre en su intelecto, su corazón, su pureza. Eso es antropología. Y lo que vemos son mitzvot de lo que compete al hombre. Sí, la antropología, las mitzvot de la antropología del hombre, de lo que le compete al hombre en cuanto a su pureza, todo lo que debe hacer para presentarse a Dios en Kedusha, en santidad. Vamos a ver un resumen de todo lo que trata la parashá, pero solamente me voy a enfocar en un tema que quizás no es el tema que ustedes quisieran, porque ya hemos oído que tratar la lashon hara. No vengo hoy a explicar la lashon hara. Eso lo sabemos bastante. No quiere decir que no está de más siempre en cada parashá que se toque cada año se hable la lashon hara, pero no voy a hablar muy a profundo de la lashon hara porque conocemos mucho estas cosas. Es más, todos los días hay que conocer siempre la distancia, ¿verdad?, del tema de la mala lengua, el mal comentario y todas estas cosas. Pero no la vengo a hablar de esto, sino algo muy interesante que tiene que ver con esto también. Esta parashot trata, número 1, de las leyes de pureza e impureza de la mujer a la hora de concebir, ¿no? Lo vemos que es lo primero que habla allí. También vemos lo que habla del mandamiento, la mitzvah de Brit Milá, significa la circuncisión del niño cuando tiene 8 días de nacido. Y vuelve la palabra 8. De hecho, esta parashá tiene mucho el número 8. Shemini, Shemini, Shemini. Recuerden que la parashá anterior era Shemini, hablamos del número 8. Interesante que ahora vienen también muchas cosas del 8º día, ¿no? Luego viene ley potzará, que significa lepra, y la palabra mesogá también habla de leproso, en plural también. Y una de las cosas que tenemos que entender, y yo creo que ustedes lo saben, es que la palabra, es decir, ¿por qué viene la lashon hara? Dicen nuestros sabios, vienen por idolatría, también vienen por blasfemia, también vienen por inmoralidad y asesinato, entre muchas otras cosas, pero estas cosas son las que más definen a una persona por la lashon hara, por lo cual estas personas que sufrían de lepra, era por estas causas: asesinos, inmorales, ¿verdad?, blasfemos y idólatras. Venía tzara por esto, ¿no? Y aunque y recuerden, estas palabras, a lo mejor te dice, esto no es para mí, son muy fuertes. A veces nosotros caemos en esto y no lo sabemos. Porque a veces pensamos que idolatría es adorar a una imagen de yeso. No,
Hay muchas cosas que ni nos imaginamos que puede ser idolatría y usted no lo sabe. Entonces, a veces, por la palabra, usted dice, no, yo no soy idólatra. Hay que ver. Yo no soy asesino. ¿Se acuerda que el Mashiach decía que si tú miras a una persona y ya desea muerte en su corazón, te convierte en un asesino también? Si ya has hecho asesinato en tu corazón. Entonces, muchas cosas a veces pensamos que son triviales y no son triviales. Sí, son triviales para nosotros porque no somos de aquella categoría. Pensamos que como estamos en esta categoría, no. En mi cabeza nunca va a pasar asesinar a alguien. Quizás lo puedo pensar, pero asesinar a alguien, no, igual pensarlo está mal. Nunca voy a adulterar, pero ¿y si has pensado en eso? ¿Me entiendes? Entonces son cosas que por ahí se mete la tzara. Tzara es lepra, y lepra es sinónimo hoy en día de una vida destructible, es decir, una vida de destrucción, una vida donde no avanza, donde no puede seguir adelante. Estas son las leyes, ¿no? Que habla las dos parashot juntas, Tzara y Metzora. Ahora, ¿sabían que cuando Hashem creó el universo, le dejó al hombre la misión de perfeccionarlo? A veces pensamos que el hombre no hace nada. Si el hombre simplemente cumple mitzvot que Hashem le manda, pero sin hacer nada. Es decir, por supuesto, la mitzvot conlleva tu hacer. Pero hay cosas naturales que Dios deja para que el hombre la perfeccione. Y eso vamos a comprenderlo en esto. Antes les voy a contar, en un Midrash nos cuenta de que el Rabí Akiva y el emperador romano Turnus Rufus tuvieron un diálogo, una discusión. Y el emperador romano Turnus le dice a Rabí Akiva, ¿qué es mejor? ¿Las obras de los hombres o la obra de Dios? Y Rabí Akiva, por supuesto, uno ya está pensando la respuesta, pero sabe cuál es la respuesta. Siempre los judíos van contra. Dice, la de los hombres. Y Turnus, un romano, que ellos ven la devoción de los judíos. ¿Cómo así? ¿Cómo vas a poner en alto la obra de Dios, la creación? Y Rabí Akiva dice, no. Primero tenemos que poner todo en contexto. Si hablas de la obra de la creación, por supuesto que Hashem es mayor, ¿no? En eso, porque es su creación. Pero cuando yo te digo que la obra del hombre es mayor que la de Dios, es cuando Dios nos da los recursos y nosotros las perfeccionamos. Y él dice, a ver, ponme un ejemplo. Y dice que va Rabí Akiva, le dice a su esposa que haga pan. Rabí Akiva agarra harina y hace un pan bien sabroso, como lo hace la Rebe, ¿verdad? Bien sabroso y todo bien allí. Y se lo lleva al emperador romano. El emperador romano, Akiva le dice, prueba el pan. Cuando prueba un manjar, el paraíso mismo, el Gamedem, y le dice, a ver, ¿cuál es la mejor obra? ¿La de Hashem o la del hombre? Y él se queda así y le dice, a ver, la de Hashem es el trigo, ¿qué tú prefieres? ¿El trigo o el pan ya hecho? ¿Se dan cuenta? Y tú, ahora sí caí. Por supuesto que sí. Por ejemplo, Hashem mandó a hacer brimilá. La pregunta es, ¿por qué no hubiese dicho todos los niños van a nacer circuncidados? Y ya, ¿por qué entonces manda a que el hombre lo haga? ¿Me va entendiendo? Para perfeccionar la obra. A veces decimos todo tú, no, pero Dios quiere que también tú hagas y perfecciones lo que Él te mandó para que Él te da la harina, el agua, la sal. Eso no viene de ti, ¿verdad? Eso viene de la creación. La sal del mar, la harina del trigo, el agua. ¿Y qué tú haces? Mezclas, echa azúcar también, los huevos de la gallinita y todas esas cosas, y hace tu jalá. La obra se perfeccionó, ¿sí o no? Entonces la completaste tú, no Hashem. Tú la completaste. Hay cosas que nos compete a nosotros completarlas, pero a veces nos hacemos de la vista gorda. Todo lo completa Hashem. Y nos dicen, ajá, qué mantequilla. De hecho, la Torá siempre alude a que los flojos no tendrán parte en Blolan Babá, ¿verdad? Y hay muchos proverbios, Mishle, de Shlomo Melech, Hamelech, acerca del flojo. Por eso Hashem siempre dio detalle en la ley para que no flojemos. Siempre estemos activos en las cosas. Y esta es la ley de Tumá y Tajor, o Tumá y Tajara, la ley de pureza e impureza. Ok, tenemos cuantas preguntitas que voy a hacerle para desarrollar el tema de esta parasha o estas parashot. Pregunta número 1.
Ustedes dirían, more, ¿por qué la Torah pone tanto hincapié con respecto a la pureza e impureza? ¿Verdad? Porque como les dije, hay muchos detalles inigualables en esta mitzvah de Tahará, de Tumá, que de cualquier otra mitzvah, otros mandamientos. Número 2, more, ¿por qué hay tantos detalles también? Número 3, more, con tantos detalles, ¿cómo puedo estar puro constantemente? Sí, es imposible. Déjame decirle, la Torah no es una Torah imposible, es posible. Amén. Entonces la pregunta es, pero tantos detalles, es imposible. Vamos a aprender. 5. 4. ¿Qué tiene de malo todas las cosas que la Torah considera impuras por naturaleza? Es interesante, ¿no? Sí, ¿qué culpa tengo yo si yo fuera mujer de estar impura porque es mi periodo natural menstrual? ¿Verdad? Pero ¿qué culpa tengo yo? ¿Por qué me consideras impura si tú me hiciste con este ciclo? ¿Me van entendiendo? ¿Qué tiene de malo si eso es natural? ¿Por qué tú me consideras tumá o tamé? ¿Por qué? ¿Por qué me consideras tamet si yo tengo relaciones, ¿verdad?, conyugales, íntimas? ¿Por qué? Si eso es algo que tú creaste, ¿verdad? El hombre, por lo tanto, el hombre se unirá a su mujer, ¿verdad? Y procreará. Pero ¿por qué en la unión, ¿verdad?, sexual hay impureza también? Si eso es algo que tú creaste, ya va, ¿qué culpa tengo yo, Hashem? ¿Verdad? ¿Por qué tengo que hacer un ritual para eso si ya eso es natural? De hecho, el deseo de la relación matrimonial es uno de los deseos de la sexualidad, es uno de los deseos más fuertes, uno de los instintos más fuertes. ¿Saben por qué? Porque Hashem quiso hacerlo así para que pudieran procrear y poblar la tierra. Aún vemos cómo hoy en día los hombres quieren ir evadiendo procrear, con muchas cosas que ustedes saben, leyes gubernamentales, leyes a nivel geopolítico, ¿verdad? Abortos, matrimonio igualitario, muchas de esas cosas. Con eso lo que hace es romper el esquema de Hashem de procrear, sin tratar de no hacer las cosas correctamente. Pero por eso el instinto es fuerte también. Aparte también para también a propósito, incluso vamos a ver algunas cosas que es a propósito, Hashem lo da fuerte para que usted también pueda tener dominio propio y saber esperar. Saber esperar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Pregunta 5, ¿es un deber estar puro constantemente? Por supuesto. Pero es difícil. 6, ¿qué nos enseña todo esto para nuestros días? Es lo que realmente queremos. ¿Qué nos enseña todo esto para todos estos días? El rey Shlomo Hamelech, dijo en Eclesiastés, capítulo 11, versículo 2, dijo, Helech la Shiva Begam Lishmona. Dice, dale una porción a los 7 y también a los 8, ¿no? De hecho, el secreto de esta porción de Eclesiastés, Coelet, el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 2, habla en su profundidad. Suponen que Salomón era muy sabio, hablaba del tema de la pureza. Dice, da tu porción a 7. Lo que está diciendo es, sé meticuloso al observar las leyes de Nidá, que significa las leyes de pureza, y te bendeciré con un niño al cual le podrás realizar el Brit Milá. Es lo que está diciendo en secreto. Cuando dice, dale su porción a 7 y después 8. Y también a los 8, ¿no? Que cumpliera su nivel de pureza, su nivel de Kedushá, para después pudiera concebir un niño en pureza, no en impureza. Y por eso a veces muchas personas que vienen a este mundo vienen en impurezas. Y a veces nunca vamos a comprender el por qué le pasó esto a esta persona ya de grande, de chico. Muchas cosas vienen por estas cosas que vemos que son triviales. ¿Saben por qué digo que muchos? No hablo de los mayores tienen, pero nosotros, digo así, por supuesto, no es nosotros que venimos de otros lugares con unas doctrinas que nos han hablado muchas cosas que no tienen nada que ver con la Torah, estas cosas las vemos triviales. Como por ejemplo, tengo el periodo y tengo que ir a una mikve, no le veo lógica a eso. Lo que hicimos, por ejemplo, la tevilá, una tevilá en agua, me sumerjo 7 veces.
Y es tremendo que a veces lo vemos muy trivial, no saben la profundidad que tiene es la pureza ritual. De hecho, quiero hablar hoy más que todo de pureza ritual, que es la palabra porque hay otro tipo de pureza, pero esta es pureza ritual. ¿Qué significa pureza ritual? Es cuando tú te purificas por impurezas naturales, ¿sí me entiendes? Impurezas naturales, porque hay impurezas que nos vienen natural, que tú la creas como consecuencia. Por ejemplo, la lepra no era una impureza natural, ¿ok? Ay, Señor, ¿por qué me hiciste leproso? No, el Señor no te hace leproso. Tú, es el que tus acciones te hacen leproso. Entonces eso es una impureza diferente a la impureza ritual. Sí, que hay dos, impureza ritual e impureza natural. Es decir, perdón, ritual es la natural y la otra no es la natural, sino a consecuencia de un pecado. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Consideramos más fuerte la impureza que viene con consecuencia de pecado. Pero claro, ¿por qué la consideramos fuerte? Porque fue pública. O porque eso creó una consecuencia. Y por eso, quiero purificarme, Señor, porque me considero miserable. Y no, claro, porque pecaste, te sientes muy mal. Pero ¿qué tal la otra que la consideramos trivial? La natural. Tú te dices, pero eso es natural. ¿Qué voy a hacer una tequila? Y no se dan cuenta las bendiciones que nos estamos pasando, es decir, las bendiciones que estamos dejando de tener por no considerar la impureza ritual como algo serio. Tanto así que si tú no te purificabas no podías entrar al Bet Hamikdash. Hoy en día a la sinagoga y a muchas otras cosas. Y esta parasha tiene que ver mucho más con mujeres también, con el tema de la impureza. Y que se lo tomen muy en serio. No es David, no es machismo, incluso es una bendición para ustedes mismos también. El hombre también, la mujer por el tema de la sangre. Entonces, ¿por qué entonces pone tanto hincapié la Torá en esta parte de impureza? Porque el tema es tan delicado que te impide acercarte a Hashem o tener pureza y llegar a entender cosas. Si tú no te purificas, no puedes llegar a donde tú quieres llegar. ¿Quién no tiene el deseo de conocer la Torá a profundidad? Todos tenemos el deseo, pero realmente las impurezas, la tumba, nos va a cortar esa bendición de podernos conectar al Creador. Y después vamos a ver qué tiene que ver esto con el Mashiach también, por supuesto. Porque la gente también tiene el tema y dice, no, con el Mashiach somos puros. No, ya va. A veces no tomen las cosas generales. Todo tiene la Torá. Estos son leyes incluso de estatutos perpetuos. Leyes que tenían que ver incluso. ¿Quién te decía? Emor Tahor, Emor Tameh. ¿Quién lo decía? El Cohen Gadol. ¿Estás limpio o estás impuro? Quien te lo declaraba es el Cohen Gadol. Hoy en día no hay Bet Hamikdash ni Cohen Gadol de la tribu de Leví, pero sí tenemos un Cohen Gadol que se compadece. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos purificamos? Y luego el Cohen Gadol dice Emor Tahor. Pero ese Cohen Gadol, para decirte Emor Tahor, debes de hacer una pureza ritual. Porque la Torah, el Cohen Gadol que nosotros tenemos, tiene que decir, cumple Torah, porque él vino a cumplirla, que ustedes lo hagan mejor. Sí, es la idea. A veces pensamos el concepto de que no, ya no hay nivel, no hay nada, qué sé yo. A veces tergiversamos la cosa de la Torah. Entonces, por eso hace tanto hincapié, porque Hashem quiere que tú entres al santuario y te conectes con Él, porque Él quiere darte la bendición. ¿Qué dice un salmo? ¿Quién entrará al monte de Dios? ¿El qué cosa? Puro de corazón, el de manos limpias y puro de corazón. Eso habla de que Él te declare Emor Tahor. Sí, te ha declarado limpio, pero te declara limpio cuando tú, por tu parte, completas lo que Él te da. Él te da el agua y ¿qué tú haces? Te sumerges. Es como lo del pan y la harina, de lo que Rabí Akiva. ¿Sí me vas entendiendo? Entonces, si Él te dice, tú quieres ser Tahor, ve y completa y perfecciona lo que ya yo te puse. Te puse el agua, aguas corrientes. Ahora ve y completa lo que tienes que hacer. Pero, Hashem, tú me hiciste así, con el periodo o con el deseo sexual. Sí, pero va y complétalo. Y vamos a ver por qué Él lo hace, por qué cosas naturales Él lo considera impuro. ¿Qué tiene que ver esto, no? De hecho, hay un libro de Maimónides, ¿verdad? Moshe Ben Maimón, Rambam, que se llama La Guía de los Perplejos. Y en La Guía de los Perplejos, Rambam habla de este tema.
Y él habla y dice que Hashem hizo esta mitzvot adrede, ¿no? O a propósito. Y ese a propósito no es que, porque no, el a propósito es para crear en la persona, ¿saben qué cosa? Temor del cielo. ¿Saben por qué? Porque si Hashem no hubiese hecho esto de purezas rituales o impureza, la gente tomaría a la ligera el servicio a Hashem. ¿Sabían eso? Vienen en pecado, es decir, vienen impuros, no es que vengan, es decir, no es que vengan con una mujer, por ejemplo, vengan con su periodo menstrual, venga y se siente, y vengo yo que sé que no me puedo sentar donde ella se sentó, aunque realmente no deberían llegar en su periodo, eso lo vamos a ver. Pero por ejemplo, no llegó a la sinagoga en un lugar. Ahora, por supuesto que un hombre que no sea su esposo no va a saber, por supuesto, pero por eso la mujer se cuida y dice, o no te sientes ahí, o el hombre nunca se sentaría donde se siente una mujer realmente, para evitar, porque no le va a preguntar si está en su periodo o no, ¿entiendes? Eso no se pregunta, pero para evitar nunca se sentaría donde se siente una mujer, por si acaso. Y tú dirías, qué trivial es eso, ¿verdad? Eso no me va a hacer nada, y es verdad, no te va a matar un carro, no te va a caer el techo en la cabeza, no te vas a enfermar por eso, ni va a haber ninguna consecuencia, porque no estás pecando, eso es algo natural, pero tu conexión con Hashem es diferente. Eso habla de la conexión, no habla de que si tú has, de hecho, ¿sabía? Las impurezas rituales no son prohibiciones. Por ejemplo, si tú tienes el periodo, tú no estás dentro de una prohibición, eso es natural. Si tú tuviste relaciones conyugales, no estás haciendo una prohibición. ¿Sabes cuándo se convierte esa pureza o esa impureza ritual en una prohibición? Cuando tú haces ya lo indebido. Por ejemplo, dice la Torah, lo dice, que no puedes entrar al santuario. Entonces, si tú entras en Tumá, entonces estás bajo una prohibición ya. Eso sí es una prohibición. Pero estar en Tumá ritualmente no es una prohibición. No estar bajo una prohibición porque es algo natural que Hashem. ¿Sí están conmigo? Amén. Ok, dice, y habló el Eterno a Moshe diciendo, versículo 1, capítulo 12, y habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, dice, Haishki Tasria Beyalda Zahar, de hecho dice Beyalda, no dice ni niño, dice como niña, pero masculino, esto después lo pongo, Beyalda Zahar Betama Shibaya Mim Kimei Nida Dotah Tima. Es decir, la mujer que concibe y pariere un varón será impura por 7 días, por los días de su periodo y su menstruación, y será impura. Y el 8º día será circuncidada la carne de su prepucio. 30 días, fíjense cuánto por el varón, permanecerá purificando de su sangre, nada consagrado tocará, nada consagrado tocará. Hoy no hay betamidad, no hay, pero hay cosas consagradas que no debes tocar. Porque entonces esto pasó de moda, la Torah entonces si pasa de moda no sirve entonces, si la Torah es para todos los tiempos y por si acaso dice cielo y tierra pasará, pero su Torah no pasa. Así que este versículo tiene que ver en la actualidad. Entonces, ¿hay hoy en día, no hay betamidad? No, pero hay cosas que se pueden considerar de suma kedusha, por supuesto. Entonces yo como mujer, yo como hombre, estoy en Tumá ritual, ¿debo de tocarla? A la hora de yo tocarla, me considero... Y sí, igual estoy impuro, pero me considero que estoy bajo prohibición. Ya estoy haciendo una prohibición y la prohibición sí tiene una consecuencia. Y la consecuencia de esa prohibición ya sí puede ser lepra. Dice, y 33 días permanecerá purificando de su sangre y nada sagrado tocará, y al santuario no vendrá. No vendrá. No lo digo yo, hasta cumplirse los días de su purificación. Ahora fíjense, si pariere hembra, será impura 2 semanas después de haber nacido, por supuesto, como su menstruación, es decir, su periodo, y 66 días permanecerá purificándose de su sangre, por mujer, de su sangre, y al cumplirse los días de su purificación por el hijo o por la hija, traerá el sacerdote un carnero de 1 año de edad, por holocausto. Esa palabra holocausto es olá, significa sacrificio voluntario, olá. Fíjense algo interesante, y después dice, y un pichón de paloma y una tórtola por expiación. Esa palabra expiación es como hatá, y es por impureza ritual. No es por una impureza por haber pecado. Por supuesto, ¿qué culpa tiene la mujer de haber parido? Si eso es algo natural.
Por eso dice la palabra hatá. Hatá, que significa una expiación por considerarse tumá ritualmente, naturalmente. Dice, y ofrecerlo delante del Eterno y expiará por ella y la purificación del flujo menstrual de su sangre. Dice, esa ley de la que pariere varón o hembra, esa es la ley para el que pariere varón o hembra. Y dice, y si no alcanzaren sus medios, sí, económicamente, para un carnero, entonces tomarás 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno para olá, el holocausto, y otro para hatá, expiación, y expiará por ella el sacerdote. Fíjense quién iba a expiar, el Cohen Gadol. Pero fíjense, ella tenía que hacerlo ella, lo que le compete a esa persona, y luego el Cohen Gadol lo perfecciona. Ahí donde entra el tema de Mashiach, perfeccionando, ¿no? Es decir, pero nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Y no es simplemente pedir perdón y punto. También hay obras que hay que hacer para perfeccionar. ¿Ok? Y dice, tomará 2 pichones, y dice, uno por expiación, y expiará por ella el sacerdote, y será puro. El título que les mostré hoy, a lo mejor no se acuerdan ya, pero el título es lo que compromete a la vida. La pregunta es, ¿qué compromete a la vida? No sé qué pasará en tu cabeza, qué respuesta. Hay una sola palabra que, de hecho, Hashem lo considera muy precioso, o muy preciosa. ¿Saben qué es lo que compromete a la vida? La sangre. La sangre. ¿Ok? La sangre. Dumá viene viene de Adom. Adom significa rojo, ¿no? Dumá. Entonces, sangre, la sangre es lo que compromete a la vida. Tú dirías, bueno, si un órgano me faltaría, depende, pero la sangre, ¿saben por qué? Porque una de las prohibiciones que hace la Parashá en Shemini, que es no comer sangre. Hay ciertos animales, pero de esos ciertos animales que tenemos que comer, la sangre tiene que ir a la tierra. La tierra es la que se lleva la sangre, y el cebo también, un cebo. No voy a explicar esto, pero la sangre, Hashem la considera como el vino, así, demasiado alto voltaje. Ya saben por qué la mujer cuando derrama sangre es impura, y ya lo vamos a ver, como había dicho el Shabbat pasado. Hay que tener límites con la cosa y guardar distancia. Por ejemplo, miren una mitzvah del Shabbat, de las 39 prohibiciones, hay una de ellas que habla del tema de la sangre. Por ejemplo, algo que usted dice, qué detallazo, ¿no? Por ejemplo, está prohibido en Shabbat explotarse un grano. ¿En serio? ¡Wow! Pues son los judíos, eso es lo único que pueden hacer estas cosas. Pero yo ¿qué voy a pensar yo que un grano no se puede exprimir? Bueno, el que le gusta hacer eso, porque eso es un poco delicado estar explotando ese grano. Pero el que lo quiere hacer está mal. Ya es impuro. Porque está soltando sangre y también secreción y cosas allí, ¿me entiendes? Dejarlo para después. Pero es por el tema de la sangre más que todo. Porque entonces viene todo el chorro de sangre del grano, qué sé yo. ¿Me entiendes? De hecho, y está prohibido también que si incluso de repente te sale un grano en la boca y solo hace sangre, tratar de no, ¿quién va a hacer eso? Pero a veces que uno de tratar de, con la lengua hace así y se trae mi sangre, también está mal. Sí, no, pero es mi propia sangre, igual. No es lo mismo tenerla en las venas que ingerirla. Y eso hablamos incluso de transfusión de sangre. No es lo mismo transfundir sangre que comer sangre. Entonces, si una vida corre peligro y necesita sangre, por supuesto que hay que darle sangre. Eso no tiene nada que ver con la prohibición de comer sangre. Porque cuando tú comes sangre, eso no va para las venas, eso va para el estómago. Si tú das sangre, eso va para las vías. Entonces, la sangre es precioso. Es algo precioso, porque dice, hay un misterio que se esconde dentro de la sangre. Muchos misterios. ¿Cuál? ¿Cómo es posible determinar el ADN, X y Y? A través de la sangre. ¿Cómo es posible determinar incluso el carácter de una persona también? A través de la sangre. Los cromosomas. Todo eso a través de la sangre. ¿Ustedes han visto cómo es el ADN? Todo eso tiene hasta un mensaje hasta bíblico, el tema del ADN, que le gusta investigar la ciencia con la Biblia. No vamos a caer en este tema, pero tiene escondido el nombre de Hashem y muchas de estas cosas, el tema del ADN. Pero, ¿por qué? La Torah dice esto, claro, dice, el alma en la sangre está.
está la vida en la sangre. No dice en el riñón está la vida, ni en el corazón está. El corazón no, ni en el corazón, ni en la mente, ni en un hígado. Dice que la vida está en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que compromete a la vida? La sangre. Pero More, la sangre física, ambas cosas. La física tiene que ver, el mundo físico tiene que ver con el mundo espiritual también. Toda reacción, acción tiene que ver con lo físico y lo espiritual. Todo. El mismo Pablo, Rav Shaul decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago. Hablaba de la oposición del espíritu y la carne, porque se dejaba dominar, instinto animal, muy fuerte, mientras no se deje dominar. Entonces, ahí hay una continuación. Entonces, lo que te puede purificar, también te puede impurificar. La sangre, que es la vida, es preciosa, también te impurifica, ritualmente, por supuesto. Pero también te puede impurificar ritualmente y también por temas de pecado, ¿sabes? Porque si tú comes sangre, es una prohibición, ya no es impureza ritual. ¿Qué es impureza ritual? El periodo de las mujeres. ¿Me entiendes? El periodo de las mujeres. Pero si tú comes sangre, ya eso no es natural. Eso tú decidiste comerlo. Hazme shalom, pero tú decidiste comerlo, ¿ah? ¿Qué sangre muerta por eso? Por supuesto también. Sangre muerta o sangre viva, porque también hay una prohibición de comerse un animal vivo. Eso está dentro de las 7 leyes de Noah. ¿Ok? También está prohibido la sangre también así, tal cual del animal vivo. Tú puedes comer una sangre de un animal que esté vivo, agonizando. También es una prohibición. Otra prohibición es comerte tu propia sangre también. Entonces ya eso no son impurezas naturales, ya eso lo decide tu libre albedrío. Y eso sí está bajo prohibición. ¿Y eso qué te hace? De hecho, en mayor categoría una prohibición es de más, de más preocupación que una impureza ritual. Pero las dos también te impiden, tanto una como la otra, te impiden llegar al santuario. Te impiden tener una conexión al santuario. Entonces, ¿será posible entonces purificarnos? Claro que sí. ¿Por qué Hashem lo hace? A propósito y con una, es decir, con la intención de que tú temas al cielo. Como les dije, si las impurezas rituales fuera trivial, es decir, Hashem dice, no, ya eso ya no sirve. Entonces tomaríamos la bodá Hashem, es decir, el servicio a Dios a la ligera. Todo el mundo quiere ser del minyan, ayer a lo mejor se embriagó, se emborrachó y viene aquí fino. No tiene temor del cielo porque dice, bueno, eso, ¿me entiendes? Aunque embriagarse no es impureza ritual, ¿ok? Si es algo que tú determinaste. Pero, por ejemplo, la persona tuvo relaciones sexuales y no hizo la tevilá conforme a como debe ser y viene aquí al minyan en impureza. Ahora, eso no nos perjudica de una u otra forma, sí y no. Eso le perjudica a él, pero también perjudica al nivel de kedushá del minyan, porque está en un grado de tumá ritual. Por eso yo había comentado que se instruyan los varones en cómo hacer tevilá. Los varones, sí, por su nivel no tan alto de tumá, porque el varón no ve la menstruación ni nada de eso, puede hacer tevilá bajo la ducha, pero tienen que caerle tantos litros de agua. Eso ya es una clase aparte, pero las mujeres lamentablemente no pueden cumplir la condición de hacer tevilá bajo una ducha, ni tirarse un tobo encima. Tiene que ser en aguas corrientes. Yo de verdad le estoy pidiendo a Hashem que en el nuevo local hay una posibilidad de hacer nuestra mikve, ¿verdad? Y de poder hacer una tevilá en las aguas, pero hay muchas maneras. Yo digo, la mujer que quiera hacer tevilá lo puede hacer. Paga a un lugar, va a un río, a una posada y hace su tevilá. Pero es así, More, tremendo. Es decir, hasta primero que para y segundo también la menstruación tengo también que hacerlo sí. Ahora, si tú quieres no la hagas, pero sabe que tu nivel de conexión con el Creador no es igual que una que sí cumple lo que Hashem te dio, el agua, te la pone ahí, tú cumples y él completa. El Kohen Gadol te dice, emortajor, o a la mujer, emortajorá, a la mujer. Si el hombre hizo lo que hizo, pasó lo que pasó, recuerden que el hombre, aparte de esa impureza, también tiene otras impurezas, en la noche, muchas cosas, va a la ducha, hace su tevilá, hace su bendición, que viene el Kohen Gadol, que sabemos que es nuestro Kohen Gadol, y ¿qué te dice? Emortajor. Ya está preparado para hacer una bodá. Y si no lo hiciste, no te va a caer
un rayo, por supuesto, no tiene nada que ver con el tema de que, ay, estoy impuro, estoy en pecado. No estás en pecado, ¿ok? Ojo, la impureza ritual no es pecado. Pecado es una prohibición. La impureza ritual es como que no te deja conectarte con el Creador. No te va a dar tiene que ver con la espiritualidad. Tiene que ver con la espiritualidad. La impureza que no es natural tiene que ver con las dos cosas. Eso sí te va a conllevar a cosas físicas. Si tú robaste, eso es una prohibición. Espiritualmente hay consecuencias y terrenalmente también. Si robaste te meten preso. ¿Me entiendes? Pero ¿quién te va a meter preso por estar en el periodo menstrual? ¿O quién te va a meter preso por tener relaciones sexuales dentro del orden de Hashem? ¿Me entiendes? Entonces, es diferente. Entonces, queridos hermanos, esta reflexión es para que ustedes sean mujeres o sean hombres. De hecho, fíjense algo interesante. La mujer tenía que purificarse más días por la mujer, ya por una niña. Ya saben por qué, ¿no? Me imagino que ya deducieron por qué. Porque la niña tiene más tendencia a impurificar. Sí, el tema de la nidad de la mujer es más fuerte que del hombre. Por eso la mujer tenía que hacer ciertos requisitos para su pureza durante estos 60 y pico de días que tenía que hacerlo. Sin embargo, para el varón, menos. Por su grado de impureza era menos. De hecho, ¿y qué tenía que hacer al octavo día? Ella no, el varón, pero igual, circuncidar, su papá, ¿no? Circuncidarlo, completar esto. Aunque el niño, ¿por qué? Porque es una mitzvah circuncidar a todo niño, completar. Otra cosa interesante de esta mitzvah es que vemos cómo la Torah nos sigue hablando también del tema de la concepción. De la concepción. Dice que cuando un niño está en el vientre de su madre, hay muchas teorías. Dice que hay un ángel encargado de colocar el alma, ¿verdad? Allí al embrión, a ese feto que está allí. Dice que las almas, dice así Midrash, no quieren permanecer en su estado de gloria, ¿verdad? Y que Hashem le dice, no, es necesario que tú vayas. Sí, ¿por qué? Porque allí realmente, aquí en la eternidad, es decir, no vas a hacer nada. La idea es que tú vayas y completes la obra. Es decir, ¿cómo tú vas a aumentar de nivel? ¿Cómo vas a perfeccionarte? A través de una persona, sí, a través de las obras. Recuerden, ¿qué dice la Torah? Que en la otra vida no hay memoria, no hay, ¿me entiendes? No hay nada. Sí, para que haya conciencia debemos de tener un recipiente. ¿Cuál es el recipiente? Un cuerpo. Por eso en la resurrección dice Apocalipsis que los muertos, el mar entregó a sus muertos y el Hades entregó a los suyos. Fíjense, dos cosas. El mar tiene sus muertos y el Hades tiene otro. No habla del infierno, habla del mar. Quienes tienen los muertos, el mar. Ahora, la pregunta es, ¿muertos que el alma? No, habla de donde vienen esos cuerpos para la resurrección. ¿Por qué? Porque para que una persona sea juzgada debe tener un recipiente, debe tener conciencia. Por eso hay un pasú que dice donde el gusano nunca muere. Significa, en el otro estado eterno no hay conciencia, eso sí es verdad. Pero cuando viene la resurrección hay conciencia, porque ya tienes un recipiente. ¿Cuál? Un cuerpo inmortal. Lo dice Pablo en 1 Corintios, la resurrección. Fuimos sembrados en cuerpo animal y resucitaremos en cuerpo espiritual. Y de eso habla. Pero en el otro mundo, cuando tú dejas de ser, no hay conciencia. Por eso las almas dicen, no quiero ir. No, tienes que ir porque tienes que seguir completando. Ojo, no estoy hablando de reencarnación en ninguna manera. No es lo mismo porque hay veces que caemos en esto y no sabemos, incluso hay muchos conceptos de reencarnación. Y esto no tiene nada que ver. Hay una teoría que no es judía, aunque los judíos también, que se llama la teoría traduciana. En antropología, los que han visto antropología dentro de las instituciones saben de qué hablo. En antropología la doctrina traduciana dice que el alma Dios no la coloca en el embrión, ya el alma viene por genética a través de Adán Arishon. Es decir, que viene en la descendencia del hombre. Sí, cuando Dios crea el feto también ya tiene el alma automáticamente. Pero hay un par de versículos que no es así. Por ejemplo, dice así, el que quiera buscarlo,
Dice así el Salmo 139, 16. Salmo 139, 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Y de hecho, todo ese salmo, si lo leen del primer versículo, van a ver que David habla en su estado dentro de la barriga de su mamá. La pregunta es, ¿cómo David Melech sabía esto? Dice que un ángel, dice el Midrash, y es muy interesante, siempre nos gusta, que un ángel es el encargado de enseñar al feto todas las cosas. Enseña Torah, enseña incluso, lo único que no puede enseñar a la persona es o lo que le puede decir es tú vas a ser un sadí o vas a ser un rasha. Rasha significa vas a ser un malvado o vas a ser un justo. No le puede decir eso porque por eso, y esto nos indica, eso es un indicador que nosotros tenemos libre albedrío. Eso no se lo puede garantizar. Lo que le garantiza es la Torah. Pero ¿qué pasa? Cuando ya viene este mundo a romper la matriz, el ángel le pone el dedo aquí. De hecho, esta marca que está aquí, dice nuestro sabio que es la marca del dedo de ese ángel para olvidar todo. Pero la pregunta es, ese todo no queda en el olvido, ese todo queda en el subconsciente. ¿Cuándo se activa? Cuando venimos a Hashem. Cuando empezamos a hacer todo este ritual, toda esta cosa, lo que nos enseñó este ángel. Por eso dice, la Torah fue escrita, ¿cuándo? Allí. En la concepción. Fue a todo el mundo, no a los judíos, no a los yehudí, a todo el mundo. ¿Qué pasa un yehudí? Ya hace brimilá, ya esto es completar algo que Hashem dijo al hombre que completara, porque si no todos nacían, aunque ojo, Moshe nació ya con brimilá hecho, ¿no? Bueno, con el milá, después el bri, porque son dos cosas. Hay gente que viene aquí y dice, yo tengo el brimilá, no, ojo, si te hicieron la cirugía, eso no es brimilá completo, eso es milá, el corte. Pero el brit ya es otra cosa, hay que completar la cosa. ¿Ok? Aún en Israel, si tú vas a un tribunal y tú te hicieron esto, igual en Israel tiene que allí someterte a derramar, aunque sea una gota de sangre, muchas de estas cosas, porque es el pacto, se hace una bendición con el vino, el kiddush, todo eso. Entonces no es tan fácil así, todo es una tradición que lleva milenios, desde nuestros sabios, Moshe Rabbeinu, no de ahorita, la gente dice tradición de... No. Son tradiciones que hay que respetar a nuestros mayores también, ¿no? Ahora bien, entonces ya entendemos por qué Hashem nos recuerda. ¿Saben? Hashem tiene un libro de las memorias y nos va recordando. Es porque lo que aprendimos en otro estado de inconsciencia, allí en el vientre, ¿verdad? En el vientre aprendimos esto. Pero imagínate, qué mantequilla nacer y saber Torah, de todo, ¿verdad? La gente se pregunta si Yeshua tenía la marca o no. Hay estudios de eso, ¿no? Porque dice que él crecía en conocimiento, sabiduría, qué sé yo. Pero aún vemos, ¿recuerdan la lectura del día de allá? Lucas, vamos a Lucas 2, capítulo 21 y 22. ¿Qué dice Lucas 2, capítulo 21 y 22? Dice así, tiene que ver, por supuesto, con el tema de pureza e impureza. Incluso María, la gente que María también fue impura. No sé si me entienden, ¿no? En ese caso, Miriam, ¿no? Lucas, capítulo 2, versículo 21, Miriam o su familia cumplió a cabalidad las leyes de la Torah. La mamá dijo, pues yo estoy pariendo al Mashiach. ¿Qué voy a estar yo purificando si yo estoy pariendo algo Kadosh? Ahí lo vemos. La mamá de Yeshua se purificó. Entonces hoy nosotros no queremos hacer eso, porque eso es trivial. La mamá sí lo hizo. Nosotros ¿qué somos? La abuela, es decir, ¿no? O la abuela. No. Entonces, dice Lucas 2, Lucas 2, ya estoy terminando, Lucas 2, capítulo 21. Dice, cumplidos los 8 días, ¿ven? 8, como dice Shlomo Hamel, que dice, Helech la Shiva Begam Lishmona. Dale una porción a 7 y también a 8. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto, ¿por quién? Por el ángel, ese ángel encargado, ¿no? Allí, bueno, allí Gabriel fue el mensajero, pero había uno encargado de la concepción, así dice nuestro sabio, antes que fuese concebido, ya estaba dicho. Se dice que ya el destino de la persona está escrito, ¿sabía?
No, uno mismo escribe su propio destino. No es así. Ya el destino está y no lo decide Dios. Lo decimos, Dios quiere algo. Si el destino de los hombres es llegar a vida eterna, por supuesto. No es que Hashem dice a este esto y a esto. Cuando él dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú, no es porque Hashem le plació. ¿Sabían eso? Porque ahí entendemos que Hashem es como juega con la gente. Es un jueguito. Esto para el Geinón y esto para vida eterna, para el Lamabá. No. Dice que Hashem tiene misericordia de quien Él quiere tener. La pregunta es, es decir, para tener misericordia de quien Él quiera tener debe haber un precedente. ¿Sabían eso? Y es el corazón. Ya Él sabía quién era Esaú. No es que Él dijo, Esaú yo quiero que sea malo. No, Dios no va a decir, de su boca no salen cosas malas. Ya Él, por la conducta de Esaú, sabía dónde iba a parar. Por eso dice, ya lo aborrezco. Y de hecho, futuro, lo hago, pero Hashem, ¿cómo va a decir si cambia? Ya lo sé, Hashem sabe todo. Él tiene un conocimiento anticipado, omnisciente, omnipresente, sí, de todo. Pero amé a Jacob, por supuesto. No es que él elige, los hombres eligen, por la vida o la muerte. Monte Baal, monte Gerizim. Tú eliges. ¿Qué dice Hashem? Yo te recomiendo el monte, que es la bendición. Amén. Y ahí está el destino en la concepción. Otro versículo, More, para este argumento de que ya hay un ángel o hay una persona que nos habla de esto. ¿Quién? Nada más y nada menos que uno de los profetas más relevantes de nuestra Torá, el Naví Yirmeyahu, Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 5, si quiero lo anote. Jeremías dice, antes que te formaras en el vientre, te conocí. Esa palabra conocí interesante es, ya sabía todo de ti, quién tú eras y qué ibas a hacer. Pero claro, nadie puede nacer y ya yo voy a hacer un sadí, yo voy a hacer esto, voy a Torah. Ahora, pero More, ¿cómo Jeremías sabía eso? Se le fue revelado, por supuesto, si no, no lo sabe. Por supuesto, era un profeta y por eso Hashem, porque si no, todo el mundo aquí, ¿quién sabe su destino aquí? ¿Cuándo va a morir? ¿Qué día? Nadie sabe. ¿Por qué? Por eso hay una marca, ¿no? Y dice, antes que te formaras en el vientre, te conocí. Y antes que naciera, te santifiqué. Y te di por profetas a las naciones. Sí, aquí vemos cómo es real el tema de la concepción. Porque esta para allá es muy, muy relevante, muy importante. Mujer que tiene un niño en el vientre, sepa lo importante es que desde la concepción hay que estar en Kedusha. Aunque estemos en pureza, aunque después estemos en una impureza ritual, pero igual, la idea es, si usted quiere que ese niño venga a este mundo como un sadí, que venga a cumplir Torah, que venga a hacer eso, se le exige más el tema de la Kedusha. ¿Sabían que las matriarcas de Israel y aún las mujeres que eran estériles, eran las que más tardaban en parir? O mejor dicho, las mujeres más espirituales, por así decirlo, tardaban más en parir. ¿Pero por qué? Porque Hashem le quería pedir a ellas una cosa, que paciencia, la espera, la purificación. Hashem quería todo. ¿Tú quieres un hijo de alta kedusha? Empieza contigo. Tú me estás exigiendo que ese hijo venga con Torah aquí a este mundo, prepárate tú. Porque a veces la mujer dice, ¿por qué? ¿Por qué yo no tengo hijos? Bueno, ya va, ¿cuál es el nivel de exigencia tú? ¿Cuál es el voto, el neder que hiciste ayer? No, que el niño venga, que sea un jajá. Ajá, ¿y qué estás haciendo? No, nada. ¿Haces Shema Israel en la noche? No. ¿Haces Shema Israel en la mañana? No. Entonces, ¿qué niño te va a dar Hashem? Si tú te comprometes con Hashem, Hashem dice, cúmplelo, cumple tú y yo abro la matriz. Eso es lo que pasó con Haná, con Lea, con todos ellos. ¿Quieres venir un jaján aquí a la tierra? Cumple. Y lo demás que paren. La pregunta es, no me digan, porque yo sé que eso te dice, bueno, cuando yo parí, moré a las mujeres, no tenía esto, pero ustedes que parieron, alguna vez cuando tenían en su vientre, yo sé que acariciaron su barriguita, ¿verdad? Y decían, este niño, y me contento, pero alguna vez tuvieron ese deseo que vinieran a cumplir Torah, o que vinieran por lo menos a tener temor del cielo. No es que se metan a judíos una aquí para la cabeza, no, pero por lo menos que cumplan, es decir, teman al cielo, temer al cielo. No, y si lo dijeron y parió ese niño, eso no es garantía que el niño salga así. ¿Saben por qué? Porque usted no se preparó. ¿Y cuál es la preparación, More? La ley de Tahara, de pureza ritual, empezando por ahí.
para venir un jajam aquí en la tierra hay que cumplir eso. Por eso Yeshua, por supuesto, con toda su característica de que lo califica como Mashiach, dice que crecía como en estatura, ¿verdad? Claro, María, una temerosa del cielo, hizo todo para que ese niño, que ya se le había sido profetizado por el malaj, fuera kasher. Porque imagínense que, iba a nacer como quiera de María, pero María hubiese dicho. De hecho, dice que trajo 2 tórtolos y 2 palominos, ahí vemos que la posibilidad de María, ¿no? Dice que en el primer siglo no se traía mucho ya cordero, porque no está, ya los fariseos o los saduceos, solamente ellos eran los que ofrecían animales de 4 patas. Así que el que era rico, el que igual traían tórtolos y palominos. Pero igual, ella se esforzó y hizo lo que tenía que hacer. Y de hecho, es interesante que luego dice que el 23 dice, como está escrito en la ley del Señor. Bueno, el 22 dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, familias incluso, de ellos, conforme a la ley de Moshe, Torah, le trajeron a Jerusalén para presentarle al niño a Hashem, Lifnei Hashem. ¿Qué significa? Delante de Hashem. 23, como está escrito en la Torah de Hashem, todo varón que abriera la matriz será llamado santo de Hashem. Dice, y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, dice, un par de tórtolas o 2 palominos. Ahí está, y la cita cae en esta parasha. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Shimón, y este hombre era un sadí piadoso, un hasid, ¿no? Esperaba la consolación de Israel. Dice, y el Ruach Kadosh estaba sobre él, y le había sido revelado por el Ruach Kadosh que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Ruach, vino al Bet Amidash, y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo, al Bet Amidash, para hacer por él conforme al rito de la ley, dice, él le tomó, es decir, este hombre, Sadik, en su brazo y bendijo a Hashem diciendo, ahora Hashem, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y eso, la palabra salvación del rey Yeshua también, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Dice, para luz, dice, luz para revelación a los goim que vienen a la Torah, son parte, y gloria de tu pueblo Israel. Luz para los goim y gloria para Am Israel. Dice, y Joseph y su madre Miriam estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Shimón a su madre María, y aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Fíjense, para caída y para levantamiento. Un texto muy profundo. Y para señal que será contradicha. Y lo vemos hoy en día. Nuestros mayores, él no es Mashiach. ¿Por qué? Le buscan la quinta pata al gato. No califica por esto, no esto, tiene que ser hijo biológico. Fulano de tal en la genealogía de Joseph ya había roto la cadena de su reinado, y 1000 cosas que ellos dijeran, si no están viendo, dijeran, pero tú lo estás diciendo. Sí, pero yo también tengo mi argumento. ¿Entiendes? He estudiado todo esto y estoy consciente de que sí califica y muchas cosas. Y ya veremos, a veces yo nunca he contendido con Yehudi sobre esto, pero el día que llega a hacerlo, yo le diría, bueno, vamos a esperar cuando él venga, a ver quién es. ¿Qué ganas tú con decir que sí o no? Igual, si tú dices que no es él, igual lo vas a ver. Y si dice que es él, bueno, tendrá más tajor, más tajorín, más pureza, más conexión. No diga que ellos no tienen conexión, por supuesto que tienen conexión. A ellos se les confió la Torah. Y ellos claman al Creador también. No, pero Moré le falta el Mashiach. Es un tema muy polémico. ¿Entiendes? Pero recuerden algo interesante. De hecho, el Moré, el Yahoo, Esteban, ha hablado, y es muy interesante de ese tema. Cuando el pueblo de Israel, el que decía, Hosanna al hijo de David, después que todos dijeron, este es el rey, todo el mundo lo estaba haciendo, es una obra ilegal. Estaban haciendo algo legal, porque se abrieron las puertas principal y él pasó en un burro, tanto que nadie se atrevería a pasar en un asno, porque eso le competiría a un rey. Y en el primer siglo no había rey, era hasta una ofensa a Roma. Y pasó, y todo el mundo así, nadie le tiró piedra, no dice nada, todo el mundo le tendía las palmas. Pero después esos mismos, no digo que todos, involucrados por el temor al Sanedrín, decían, crucifíquenlo.
Pero ¿saben algo interesante? El templo, habiéndolo comprado con su dinero, también dijo algo interesante. Que su sangre, lo que compromete a la vida, ¿cierto? Que su sangre sea sobre quién. Ahí, de una u otra forma inconsciente, ellos están haciendo una expiación. Están diciendo que eso sea sobre nosotros. ¿Qué se hacía en un sacrificio? La sangre se rociaba sobre allí las 4 puntas del altar Mizbeach, se rociaba para purificación de esa persona. Eso es lo que están diciendo, su sangre sea sobre nosotros. Dice yo, nosotros no tenemos nada que ver con su sangre sea sobre nosotros, dijo sobre nosotros. El templo dijo sobre nosotros. Y por muy trivial que ellos vean esto y pueden decir, esto invento, quieren buscar la quinta pata al gato y pueden decir que bueno, el viaje ya está mal, muy bueno, pero aquí vemos muchas cosas que son interesantes y que se cumplen de el Mashiach de Israel, que va a venir como Melech, como el rey, Melech Haolam, el rey del mundo, el hijo de David, el hijo de Abraham, el hijo de Adam Arishon, cumple todo. Si le sacáramos sangre a Yeshua, ¿verdad? ¿Qué cromosomas habría, verdad? Es como mismo, si le sacamos sangre a Adán, ¿qué habría allí, verdad? Muchos de nuestros mayores dicen que tampoco cumple los requisitos como Mashiach de Israel porque Dios no está a favor de los sacrificios humanos. Ahora yo les digo a ellos, Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo. No, pero no lo mató, pero él dijo que lo sacrificara a un humano. ¿Cuál es la controversia? Si le pidió un sacrificio humano. No lo hizo porque era probando la fe, pero ahora sí, el mayor, que sí de verdad, se cumplió. Pero ¿quién dijo? Eso no es un buen argumento, ¿no? Porque Dios nunca pidió sacrificio humano. Lo hizo. De hecho, en el Sidur, una y otra vez se recalca siempre el sacrificio de Abraham, de Isaac, Abraham con Isaac. ¿Por qué se recalca? Porque eso fue algo impactante para la humanidad. Por eso dice, Abraham Avinu, nuestro padre, por ese hecho, aparte por otro, pero marcó el antes y el después de Abraham. De pedirle a su único hijo, y Mashiach, su único hijo, el primogénito de la creación. Sí, muchas cosas hay interesantes. El Dabar, la palabra, la Torah se hizo carne, habitó entre nosotros. Muchas cosas a veces no entendemos del Mashiach. ¿Me entiendes? Pero por supuesto que califica. Estudien y listo. Y también, por supuesto, estudian a los que contradicen, porque es bueno ver sus argumentos. Tanto el tema del linaje, el tema del sacrificio humano, el tema de los milagros, ¿verdad? Y muchos otros temas más. Y por supuesto el tema de su primera venida, que para ellos no existe una segunda, es decir, siempre ha existido una sola vez que venga. ¿Entiendes? Entonces, pero como dice la palabra de Dios, hay un velo. Y le será quitado. A nivel general, porque no quiere decir que hay Yehudí que creen en el Mashiach de Israel. Baruch Hashem, por uno de los rabinos que yo sigo en las redes sociales, se llama Isaac Shapira, el que hizo el regreso, no me gusta mucho el título como arriba, pero bueno, el regreso de Marrano Kosher y muchas otras cosas, ¿verdad? Personas así, que por supuesto son muy odiados, son muy rechazados por los mayores, pero bueno, ahí vamos a estar. Lamentablemente todavía no hay, el pueblo de Israel está dividido todavía. Está dividido, ¿saben? Sí, aunque son pueblos, hay división. Y el fenómeno de esta división es la diáspora. Eso es lo que hizo la diáspora. ¿Sabían esto? Es decir, los Haredim. ¿Sabían? Los Haredim, ¿qué hacen los Haredim? Los Haredim queman bandera de Israel, dicen viva Palestina y todas estas cosas. Dicen, ¿en serio? Son judíos. Y en los otros, para allá, los que no creen, los que son tal cosa, pero igual que nos une, que somos un pueblo. Pero todavía no hemos llegado a entender que somos un pueblo. Yo le decía a mi esposa ayer, cuando meditaba en esto, yo decía, si tuviéramos en la Segunda Guerra Mundial y yo le dijera a Hitler, su nombre se ha borrado, y yo le dijera a Hitler, le dijera, epa, no me mates, no me lleves al campo de concentración. ¿Por qué? Yo soy judío, pero creo en el Mashiach Yeshua.
Si soy mesiánico, sí. Para los mayores ellos me rechazan. Así que yo, ¿tú crees que Hitler va a decir? ¿Qué me importa a mí eso? Tú vas para allá porque eres judío. A mí no me interesa lo que tú creas, si tú eres ateo, tú eres esto, eres, no sé, incluso eres gay, no sé, cualquier cosa. Tú eres judío. Va para el campo. Y eso yo digo, wow, tremendo. Es decir, que Hitler no miraba una religión, Hitler miraba un pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso yo tengo la esperanza. Mi esposa decía, no, que llegará un día. Y si no, cuando venga el Mashiach, que sí es seguro. Porque hoy en día mucha gente piensa que estando acá tenemos derecho a hacer, que la ley de retorno también nos concierne a nosotros. La ley de retorno no nos compete a nosotros. Quien avala esto son los mayores. Es decir, que tú seas un converso en nuestra congregación no quiere decir que tú puedas ser ciudadano israelí, lamentablemente. Y yo digo que todavía, vamos, no se sabe si el futuro. Porque la pregunta, hermano, ¿no guardamos el mismo Shabbat que ellos guardan? De una otra forma, con tradiciones distintas, porque igual, los sefardíes es una tradición. ¿No tenemos el mismo tefilín? Sí. ¿No tenemos el mismo talí? Sí. ¿La misma Torah? Sí. ¿El mismo hebreo? Sí. No hay ninguna diferencia. Pero sí podemos decir que por una sola cosa tienen odio gratuito contra nosotros, el Mashiach de Israel. Que no debería ser, porque somos un pueblo. Y tantos Mashiach que hubieron falsos, y ellos creían en ese Mashiach, pues decían, no. Muchos. Entonces, hermanos, sigamos adelante, el camino de la fe, el camino de la Torah, a través de nuestro Mashiach, que es el Cohen Gadol, que nos dice, ¿qué cosa? Emor Tahor. Pero ojo, que no te agarre desprevenido y te diga, lo Emor también. Es decir, todavía estás impuro. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nos consagremos. Es lo que quiere también darnos, es decir, que nos entendamos el privilegio y valorar la Kedushá de Hashem. Porque a veces tomamos la Kedushá de Hashem a la ligera. Es como tomar vino y decir, este vino es Kadosh, pero voy a darle, pasaste a la prohibición. Pero si tú dices, este vino es Kadosh, ¿por qué? Que tiene alto voltaje, por eso tengo que tener un control sobre él, a la medida que. Lo mismo pasa con el tema de la impureza ritual. Estoy en mi periodo, o hice algo, sé que tengo que cumplir los parámetros del Amikve, los parámetros para que él me diga, el Cohen de los Kohanim, Emor Tahor. Emor Tahor. Te declaro limpio. Y eso es lo que le decía el Cohen Gadol a uno que tenía Zará. ¿Sabe? Y la Zará también no era simplemente en el cuerpo, era en la casa, en la vasija, en todo. El Cohen Gadol decía, salte. Salte. Él conocía, de hecho, lean tantos detalles, si la piel es roja, si la piel es blanca, si era canoso, si la lepra se ponía en la casa. Muchos detalles. Y de hecho, algo interesante, imagínense algo. Está el rabino, están el Cohen, los Kohanim y los maestros, un rabino. La pregunta es, ¿el rabino puede declarar, según la Torah, Emor Tahor o Emor Tameh? ¿Puede declararlo? No. Los Levim pueden declarar Emor Tahor o Emor Tameh. ¿Quién puede, el único que declara Emor Tahor o Tameh? El Cohen. Entonces tenemos un sumo sacerdote. Y ese es el que nos puede decir, te declaro limpio. Pero nos declaran limpio cuando nosotros completamos y perfeccionamos la obra de Hashem. Amén. Shabbat Shalom. Queridos oyentes que nos escuchan por acá, por las redes sociales, por Instagram, para mí siempre es un gozo poder compartir la Torah con ustedes y que pueda ser de bendición, de kedushá, de santidad y de todo lo bueno para ustedes en esta hora. Así que Shabbat Shalom para ustedes también.